Bienvenidas a Conversando a Medias, yo soy Naroa. Y yo soy Mai. Y en este episodio vamos a hablar de Hacia rutas salvajes. Esta historia está basada en un hecho real. Bueno, la historia después fue adaptada al cine. Entonces, este evento ocurrió en 1994. Podemos empezar a hablar un poco sobre el escritor, porque la persona que lo escribió no fue la persona que protagoniza esta historia. Después podemos hablar del director, ¿no? Y después podemos empezar un poco con el resumen de lo que pasó. Vale, perfecto. Pues bueno, os voy a comentar un poco sobre el autor, Jon Krakauer. No sé si pronuncio bien el apellido, pero es un escritor estadounidense que nació en 1954 y bueno, es muy conocido también por ser alpinista, aparte de escritor, periodista y muy conocido porque ha ganado también varios premios. Tiene obras que exploran temas como la aventura, la obsesión, la ética, los conflictos humanos. Es muy conocido otra novela de él que se llama Mal de altura. Más que una novela, sería un relato en primera persona sobre una tragedia subiendo el Everest donde algunos de sus compañeros murieron. Por otro lado, también esta novela que escribió en 1996, de la que vamos a estar hablando hoy, Hacia rutas salvajes, donde cuenta la historia de un joven que abandona la sociedad para ir a Alaska. Y luego también tiene otras obras. Tiene una escritura directa, reflexiva, y se nota que es un autor que investiga profundamente. Te da muchos datos, no solo de la vida en este caso de Chris, el joven del que habla la obra, sino de otros casos parecidos para que luego tú puedas hacer tu propia reflexión teniendo en cuenta tu experiencia personal. Sí que es verdad que ha recibido críticas. Él decidió escribir esta novela porque, bueno, él al ser periodista le dijeron que escribiese un reportaje sobre lo que le había pasado a este joven, a Chris, que había desaparecido 2 años antes para viajar por Estados Unidos y más tarde pues lo encontraron muerto en Alaska en un viaje que hizo. Y a él, al mandarle a hacer este reportaje, pues lo hizo a todo correr un poco, ya que era lo que el periódico le exigía, pero una vez publicado ese reportaje él siempre tuvo dudas y curiosidades y durante esos años empezó a investigar más sobre el caso y bueno, ha sido criticado también un poco porque se le ha acusado de idealizar esta figura, de romantizar un poco lo que le pasa, la tragedia que le pasa a este joven. También él mismo cuenta un episodio personal parecido. Él empatiza mucho con este joven, con Chris, porque él también ha sido muy aventurero, siempre ha ido más allá de lo que se establecía en la sociedad o en el sistema. Entonces, bueno, él hace una reflexión personal también y ha sido muy criticado por eso, ¿no? Luego también abordaremos en los diferentes puntos de vista que hay sobre esta obra y sobre lo que pasó, mientras que unas personas tachan a este joven de incoherente y poco preparado, otros piensan que ha sido un héroe, una persona que ha hecho una reflexión muy profunda sobre vivir más allá de la sociedad. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas en los siguientes minutos. Naro, ¿qué nos puedes contar de la película? Pues el director de esta película es Sean Penn, que es un actor bastante conocido. Nació en los 60 en Santa Mónica y es hijo del director y actor Leo Penn y la actriz Eileen Ryan, y su hermano también fue actor y su hermano se llamaba Chris Penn. Entonces, pues bueno, tenía un entorno artístico, toda su familia estaba relacionada con el mundo del cine, entonces pues él también desarrolló su carrera en el cine. Entonces en los años 80 es cuando se hizo famoso como actor, con películas como Fast Times at Ridgerton High y Bad Boys, y ganó un Oscar, bueno, recibió una nominación al Oscar por Dead Man Walking en el 95, y ganó Oscar a Mejor Actor 2 veces, una vez por Mystic River, que es una película dirigida por Clint Eastwood, y otra película que se llama Milk, donde interpretó a un activista LGTBQ y que se llamaba Harvey Milk. Y ha hecho un montonaco de películas y también como curiosidad, estuvo casado con Madonna durante unos años. Como director ha dirigido varias películas, pero Into the Wild es sin duda su proyecto más aclamado y el que para él describe como que es el más personal, por cómo sentía también, igual que el
el escritor sentía esa conexión con Chris, ¿no? Él realmente quería contar esta historia porque él también hace mucho activismo político y humanitario, participa en muchas causas internacionales para ayudar en momentos de guerra o de desastres naturales. También es muy crítico sobre las políticas estadounidenses y todas estas cosas, ¿no? Y cómo descubrió la historia, pues él, según leyó el libro, lo quiso adaptar seguido. Lo que pasa es que quería respetar pues, lo que la familia quería hacer, porque quería hacerlo de forma más ética, no quería simplemente hacer la historia por el hecho de que a él le gustaba o le llamaba la atención, sino que quería también respetar las decisiones de la familia. Entonces esperó 10 años hasta que consiguió el consentimiento de esta familia y después decidió empezar el proyecto. Y él escribió el guión para que fuera muy fiel al libro, por eso también, según luego comentaremos en la película, igual que en el libro, hay muchos saltos en el tiempo, de repente estás al final, de repente al principio, o sea, es como un poco así. Además involucró mucho a la familia de Chris para contar esta historia. Sobre todo involucró a la hermana, que luego veremos un poco más el papel de la hermana también. Y como involucró a la hermana, pues por ejemplo, la hermana le dio muchos objetos de Chris. Le dio los diarios, ayudó a escribir el guión, o lo revisaba, y después en la película, en mayores partes, cuando se describe a Chris o cuando se describe... O sea, la voz hay como una voz de un narrador en off, y esa voz es de la actriz que interpreta a la hermana, ¿no? Entonces es como que toda la historia está contada por la hermana también, porque ella le entendía mucho y sufrió muchas cosas que él también sufrió. Entonces esta película se estrenó en 2007 en Estados Unidos y tenemos a Emile Hirsch como Christopher McCandless o Alexander Supertramp, que es el nombre que él se da a él mismo más adelante en la historia. Hal Holbrook como Ron Franz, que es mi personaje favorito de esta película, que es el señor mayor que se encuentra al final de su etapa de viaje, el que le ayuda. Está Kristen Stewart, la actriz de Crepúsculo, como Tracy Tatro. Bueno, de Crepúsculo y muchas otras cosas, vaya, que ya llovió desde entonces. Y después... Pero nunca lo olvidaremos. Nunca lo olvidaremos. Y después Marcia Gay Harden y William Hurt como los padres de Chris. Y después muchos otros actores que hacen de las personas a las que él se topó durante su viaje. Después, como otra curiosidad también, la banda sonora es increíble y toda la banda sonora está a cargo de Eddie Vedder, que fue el líder de la banda de Pearl Jam, que era una banda de los 90 de música rock estilo grunge así de Seattle. Fue como a la par de Nirvana, como esa época. Entonces Sean Penn, que le conocía personalmente a Eddie Vedder, pues le pidió que desarrollara la banda sonora, porque él pensaba que él era muy fan de su música y él pensaba que ese tono melancólico y nostálgico y tan filosófico que él tenía, pues que iba a venir muy bien. Entonces él le enseñó algunas escenas de la película y le dijo, quiero una canción para aquí, quiero una canción para aquí, y Eddie Vedder se sintió súper inspirado por la historia y por las escenas y escribió el álbum súper rápido. De verdad lo recomiendo, es como, tiene un poco estilo folk así y es muy, muy agradable de escuchar. Podemos empezar ahora a contar un poco la historia de Chris, de quién era y de cómo empezó su aventura, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues leyendo el libro, es verdad que nada más comenzar con el libro ya nos cuenta el final, que es un final muy trágico, donde unos cazadores encuentran a Christopher, un joven de 24 años, muerto en un autobús en medio de Alaska. Pero bueno, para entender este final es necesario ir a los comienzos. Chris es un joven estadounidense bastante normal, que si lo miramos a simple vista parece que ha tenido una vida bastante estándar e incluso podríamos decir fácil, ¿no? Viene de una familia de clase media y con dinero, ya que el padre trabajó en la NASA, pero luego decide empezar su propia empresa junto a su mujer, que sería la madre de Chris. Va a una buena universidad donde la nota media es muy alta, él consigue entrar y graduarse con buenas notas. Luego sus padres quieren que estudie Derecho, pero él no quiere seguir en la universidad y decide un poco romper con la vida que llevaba hasta entonces y dona sus ahorros, que ya con 24 años, con 22 creo que es cuando empieza con el viaje, tiene $24,000 que dona
a una ONG para acabar con el hambre. Sí, me parece que era UNICEF o algo así, puede ser. Oxfam puede ser. O Oxfam, Sí, Oxfam, sí. que justo trabajan bastante eso, ¿no? Con gente que sufre desnutrición y llevar alimentos a la gente que más lo necesita. Él también abandona a su familia sin decir nada, se cambia de nombre y el nuevo nombre que decide tener es Alexander Supertramp. Alexander, que firma muchas veces como Alex, y Supertramp, Trump significa vagabundo. Entonces Supertramp como super vagabundo, ¿no? Y bueno, él va recorriendo Estados Unidos sin casi dinero, trabaja a cambio de comida y de una casa, o si no, vive en la calle o ocupando diferentes espacios, y va sin planes y sin mapas también. Durante estos 2 años él viaja a pie, bueno, empieza con su coche, pero se le atasca en un desierto y como tendría que dar demasiadas explicaciones porque no tiene un seguro del coche, lleva con su carnet caducado un montón de años, estaba yendo por una ruta que no estaba permitida, entonces decide abandonar el coche dejando una nota para quien se lo encuentre y le funcione, y decide seguir el viaje a pie, luego también en tren. Y de hecho le quita también la matrícula, ¿no? Para que nadie le rastree. Eso es, para que nadie sepa que viene de Virginia, que luego más adelante lo descubren igualmente, pero sí, se ve que la mayoría de las decisiones que toma son premeditadas y de una manera que no lo encuentren o que la gente no sepa sobre dónde está. Su objetivo final es ir a Alaska, pero no de manera indefinida, sino durante unos meses. Él tiene claro que en invierno luego quiere volver de vuelta, pero sí que quiere ir a Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque un libro, bueno, hay varias obras en las que se hacen referencia, Tolstoy, Jack London, y Jack London también fue a Alaska, ¿no? Entonces él se siente muy identificado con él. Y bueno, cuando llega a Alaska, después de haber vivido durante 2 años y habérselas apañado casi sin dinero, con lo que lleva en la mochila, al llegar a Alaska encuentran un viejo autobús abandonado. Me parece muy interesante, no sé si se comenta en la película, la historia de este autobús. ¿Por qué hay un autobús en medio del bosque? ¿Se comenta algo? No, yo ya lo sé porque me gusta mucho esta historia y porque lo he buscado, pero en la película no se comenta nada. Es porque había unas minas allí, ¿verdad? Sí, eso es. También están intentando construir unas carreteras. Había un proyecto de obra, pero nada más construyen 80 kilómetros. Se dan cuenta pues que no va como lo esperaban y había 3 autobuses que eran para los trabajadores. Tenían unas literas para que los trabajadores de esa obra pudiesen pasar la noche y comer. Y deciden coger los 2 autobuses y llevarlos de vuelta, pero dejan uno de estos autobuses para los cazadores, o sea, alguien se pierde para que tenga como refugio. Eso es. Como dato curioso, este autobús, mucha gente después de leer el libro y de ver la película y sentir esa conexión con Chris y esa obsesión, mucha gente intentó llegar a este autobús como porque está a... Me parece que es bueno, es que no es ni siquiera un sendero, pero tienes que caminar 10 horas y pico desde el pueblo más cercano que se llama Healy. Y es una ruta muy peligrosa y mucha gente ha tenido que ser rescatada o también hay personas que han muerto intentando llegar a este autobús. Entonces en 2020 se llevaron el autobús con un helicóptero, básicamente la elevaron y la llevaron al pueblo más cercano y ahora hay un museo donde se puede visitar el autobús y algunas de las posesiones de Chris también, porque la gente que iba allí a visitar pues estaban sus diarios ahí, la gente leía sus diarios. De hecho me parece que hay un documental con la hermana en la que también les llevan el helicóptero allí y visitan el autobús. Eso es, la hermana ha ido 3 veces ahí, y una vez fue por su cuenta, luego otra vez con las otras hermanas porque eran una familia muy grande y otra vez creo que es que va en helicóptero. Yo también había leído eso, que ha habido muertes de gente que está intentando llegar ahí, sobre todo también porque hay un río que tiene corrientes peligrosas y que la marea sube en cualquier momento y, bueno, de hecho, es un sitio peligroso. Sí. Así es lo que le pasó a Chris, porque, bueno, todo esto lo sabemos porque él estaba escribiendo diarios todo el rato y es lo que él ponía, y él puso que después de que hubiera entrado un poco más el verano, después de que hubiera pasado un poco la primavera, debido al deshielo de las montañas, pues se derritió muchísima nieve y
el río era como 5 veces más caudaloso de lo que era cuando él lo cruzó inicialmente, y había unas corrientes increíbles y unos rápidos que no se podían cruzar. Entonces así es como él acabó quedándose atrapado en el lado donde estaba el autobús sin poder cruzar para ir al pueblo. Y bueno, durante el viaje, él hace unos viajes... él hizo un viaje muy largo hasta que llegó a Alaska, y en ese viaje sobre todo estuvo mucho tiempo pues en desiertos, con otras comunidades de gente, y eso, lo que habíamos comentado, pues haciendo trabajos aquí y allí y tal. Y ahí conoció a mucha gente. Pues las personas que más se resaltan en la película son 2 hippies que se llaman Jane y Rainey, que son una pareja, a los que él como que les ayuda un poco, bueno, al menos en la película, les ayuda como a reanimar un poco su relación, porque ella tenía muchos traumas del pasado y pues no sé, como que él, al ser una persona externa que de repente se mete en sus vidas, pues y como, al menos como el retrata en la película, la gente se sentía muy, no sé, como relajada con él, o muy confiada, y como él era una persona muy inteligente y había leído mucho y le gustaba mucho reflexionar, pues a la gente le gustaba pasar el tiempo con él. Entonces conocía a estos chicos, también conocía a otras personas. De hecho, antes de marcharse a Alaska, conocí a este señor que os comentaba antes, que era un señor que vivía solo, al que su mujer y su hijo habían sido atropellados por un conductor borracho. Y nada, pues al final acaban hablando mucho con él y viviendo con él un par de días. Le entrega muchas cosas, le da una red, le da unas botas también, me parece. Le da muchas cosas para que él se le haga más fácil sobrevivir en Alaska. Y al final, de hecho, le propone adoptarle. No sé si esto también se habla en el libro, pero en la película le dice, mira, es que yo no, mi nombre, le dice el señor, mi nombre va a morir conmigo. Entonces yo te propongo adoptarte y que sigas con mi nombre. Y a Chris eso no le parece bien, porque Chris tiene bastante traumas con su familia. Y él quiere, de todas las filosofías y todos los libros que él lee, pues como dice Mai, de Jack London, de Leo Tolstoy y de todo, él tiene una filosofía de vida y un pensamiento muy idealista, y muy como que siente que la verdadera paz y la verdadera felicidad es en estar solo y en estar en la naturaleza, y que no te hace falta todas las cosas materiales ni nada de eso. Sí que pasa que al final del libro, al final, antes de él morirse, escribe una reflexión que a mí era lo que más me... Es que esta película es para llorar mucho. Esta es la que... Pero antes de llegar ahí, sí, sí que quería leeros un fragmento de una carta que le escribe a él, ¿no? Le dice, hola Ron, soy Alex. Bueno, y la carta es muy larga, son 4 páginas, pero te voy a leer, como comentabas, esto de el apego, ¿no? Sí. Se nota claramente que él tiene un problema, sí, un trauma. Con su familia, donde le da miedo hablar de sí mismo y acercarse demasiado a las personas, que siempre tiene como una protección, ¿no? Y le dice a Ron, no eches raíces, no te establezcas, cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada, renueva cada día tus expectativas. Aún te quedan muchos años de vida, y sería una pena que no aprovecharas este momento para introducir cambios revolucionarios en tu existencia y adentrarte en un reino de experiencias que desconoces. Te equivocas si piensas que la dicha procede solo en su mayor parte de las relaciones humanas. Dios la ha puesto por doquier, se encuentra en todas y cada una de las cosas que podemos experimentar. Solo tenemos que ser valientes, rebelarnos contra nuestro estilo de vida habitual y empezar a vivir al margen de las convenciones. Lo que quiero decir es que no necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente, esperando que la agarres, y todo lo que tienes que hacer es el gesto de alcanzarla. Tu único enemigo eres tú mismo, y esa terquedad que te impide cambiar las circunstancias en las que vives. Y bueno, le da unos consejos de cómo salir de esa burbuja, y luego tenemos la reflexión del escritor, ¿no? De John, que dice, aunque parezca asombroso, el anciano de 81 años se tomó al pie de la letra el impetuoso consejo del vagabundo.
depositó sus muebles y la mayor parte de sus posesiones en un guardamuebles. Se compró una furgoneta, la equipó con unas literas y empezó a viajar. Entonces, lo que me ha gustado mucho de este libro, y encima saber que es un relato de verdad, una biografía casi, ¿no? Ha sido todas las relaciones que establece durante 2 años. Hay relaciones que son incluso por estar trabajando en un sitio durante 3 días, y son relaciones que luego se convierten en familia, que esté donde esté, en cualquier punta de Estados Unidos, cada mes les escribe una carta. Encima en una época donde no había móviles, apenas hizo llamadas telefónicas, y el hecho de que cada mes se comunicaran mediante una carta con gente que ha conocido igual durante una semana, pero esa preocupación que todos tenían, incluso alguien que una vez le llevó haciendo autostop, que llamase a la policía diciendo yo tengo información porque le llevé en un viaje en coche de 10 horas, esto es lo que sé sobre él. Me ha impactado la conexión que hacía en tan poco tiempo, y las relaciones y toda la gente que se preocupó por él, Sí. aunque él intentara cortar estos lazos. Bueno, no siempre, porque luego él también hacía un esfuerzo por seguir en contacto, ¿no? Sí. Pero yo creo que era ese trauma que tenía con la familia que le frenaba un poco y generaba un efecto en la gente, ¿no? Cuando se relacionaba con ellos y hablaba con ellos. Y lo que es muy sorprendente porque era un chaval de 23 años. ya. Pero... Sí, y luego también es verdad que cuando trabajaba, estuvo un tiempo trabajando de vendedor de libros, que es algo que le encantaba. También estuvo en el McDonald's. Bueno, tuvo muchos trabajos muy, muy diferentes, pero él se lo tomaba en serio y lo hacía lo mejor que podía. Y sí que es verdad que cuando estaba de vendedor de libros, ayudando pues a la familia que le ofrecía comida y alojamiento a cambio, él hablaba con todo el mundo. Igual al día hablaba con 60 personas sobre el libro, estaba todo el rato... tenía una personalidad muy, muy sociable. Y la reflexión que hacen es también porque sabía que luego estaría meses igual sin hablar con nadie. Entonces, bueno, la duda que nos viene tras analizar esta obra es un poco si fue algo mental, ¿no? Fruto del trauma que sufrió, o si fue algo más allá de eso, ¿no? De querer salir de las convenciones del sistema. Y siempre, hay mucha crítica alrededor de eso, ya que hay otras personas que en este libro también se mencionan, que han hecho lo mismo que él y nunca se ha hablado de ellos. Los periódicos, como mucho, pues han escrito sobre cómo han encontrado el cadáver y el fallecimiento de esta persona y ya está. Pero como justo este caso ha tenido, es que hoy en día se sigue hablando, luego es un tema muy recurrente cuando se habla de vivir a los márgenes de la sociedad, de empezar a comprar, yo que sé, una furgoneta, el materialismo, el estilo nómada. Sí, de hecho la película Nómada también va un poco sobre esto y se podría enlazar un poco con esta historia, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay mucha gente que reflexiona el por qué se le ha dado tanta importancia a él. Yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida tiene ese deseo, ¿no? De escapar, y la mayoría de la gente es verdad que no lo hace, o igual lo hace durante un año, van a vivir fuera o viajan durante un verano entero, y él es al final que es una persona que es muy coherente y acaba haciendo todo lo que nadie se espera, todo lo que nadie se espera, ¿no? Y en contra de todo. Entonces la gente, yo creo que sí que admira esa capacidad de ser tú mismo más allá de lo que los demás piensen. Pero por otro lado también las críticas son que había cosas que no preparan lo suficiente. Por ejemplo, lo de quemar el dinero. Él decía, no necesito este dinero para nada, es parte de este sistema. Y otras personas que también eran hippies le decían, vale, puede que tengas razón, pero guarda este dinero porque en cualquier momento de apuro te puede servir para comprar comida o para salir de ahí. Y también el llevar un mapa, ¿no? Él se niega a llevar un mapa a Alaska porque dice que llevar un mapa es algo que rompe la aventura, que rompe esa emoción y
esas dotes de supervivencia. Y hoy en día se le critica mucho por eso, porque si hubiese tenido un mapa, habría visto que a menos de 2 kilómetros había un puente que le habría ayudado a cruzar ese río y buscar comida. Entonces, hay cosas así que... Sí, que él también se contradecía mucho, ¿no? Porque al final tanto de estar solo, la soledad, la naturaleza, pero lo que tú dices, conectaba muchísimo con la gente, hablaba mucho con la gente, y yo creo que él un poco se daba un poco cuenta al final de eso, pero sí es verdad que tiene momentos bastante... que es como, chico, podías haberlo hecho mejor. Jo, lo de comer, él se envenena. Bueno, aparte de tener una desnutrición muy severa, porque cuando encuentran el cadáver pesa 30 kilos, además de eso se envenena con unos frutos del bosque que come. Y mucha gente que vive en Alaska pues ha escrito en foros, en revistas, diciendo, jo, llevo toda la vida viviendo en Alaska y lo básico que nos enseñan en la escuela desde el principio es aprende los animales que tienes alrededor y las plantas que tienes alrededor, qué puedes comer y qué no. En la película sí. Se retrata más bien como un error de él. O sea, él tiene un libro de toda la fauna y de la flora del área y de qué plantas son comestibles, y entre una página y la otra hay dos tipos de plantas que son muy parecidas, pero una de ellas es comestible y la otra no es comestible. Entonces, en la película se ve como él está pasando, después de empezar a sentirse fatal y de vomitar y de no sabe qué le pasa, está pasando de página en página en el libro como para atrás y para adelante todo el rato diciendo, no me lo creo que he cometido este error, y mirando las semillas y viendo que la única diferencia entre las semillas que eran comestibles y las que no eran comestibles era que las no comestibles tenían como unas venitas, era como una especie de vaina con semillas dentro, y en la vaina había como unas venitas que indicaban que era venenosa. Y entonces él, cuando se da cuenta, pues se intenta provocarse el vómito para echar las semillas de su cuerpo y para que no le afecten más, y lee en el libro que estas semillas, al menos de que se trate este envenenamiento, lleva a la desnutrición, porque o sea, no puedes comer nada, todo lo que comes lo vomitas y al final acaba muchas veces con la muerte. Pero eso en el libro se muestra como... O sea, en la película se muestra como un error que ha cometido él. Pero me comentabas, Mike, que es algo que se especula, ¿no? Sí. Que a lo mejor fue intencionado. Claro, hay muchas opiniones. Hay gente que dice que fue un suicidio durante un tiempo muy largo, que a él verdaderamente le daba igual sobrevivir o no, o sea, si sobrevivía bien o no. Luego hay otra gente que no, que él decía que era un viaje temporal y que luego quería volver a seguir viajando por Estados Unidos. Pero también las cartas de despedida que le escriben, bueno, no son cartas de despedida, pero las últimas cartas son, bueno, si no vuelves a oír nada de mí, que sepas que te considero un gran hombre. Suenan a despedida. Él sabía y tenía claro los riesgos que había en ese bosque, en Alaska. Es que mucha gente que vive ahí dice, es que este no es un lugar donde venir a descubrir quién eres y a ver tú mismo. Hay otros lugares para hacer eso y es un sitio muy hostil, un ecosistema con muchas dificultades donde, aparte de las pocas plantas que hay a veces en invierno, pueden ser venenosas. Y luego él fue con un rifle, bueno, yo no controlo nada de este tema, pero un rifle, no sé si dice de 22 calibres. Dicen que es un rifle que no puede ni llegar a matar a un ciervo. Entonces, meterte en Alaska con ese rifle cuando hay osos que te pueden atacar, donde eres igual la comida más apetitosa que van a encontrar alrededor, y estar ahí en un autobús que tiene los cristales rotos. O sea, era un poco... Él lo hacía por ver... Es un poco, ¿cómo decirlo? Como no self-destructing, ¿no? No sé, como... que sabes, o sea... No sé, sabes que vas ahí y que lo vas a pasar mal. O sea, no, lo que tú dices, no es un sitio donde tú vayas a encontrarte a ti mismo. Y eso, lo del mapa, ¿no? Que con un mapa esto se podría haber arreglado, pero luego
También se comentan otras historias de otros hombres de los que no se ha hablado tanto, pero que han tenido el mismo final, y también en Alaska o en Estados Unidos. Y se comenta un caso, no me acuerdo de su nombre, pero era otro que va a Alaska a sacar unas fotos, a hacer un reportaje en el mes de agosto, pero no comunica al piloto que le deja ahí cuando tiene que venir a buscarle. Entonces, cuando se está acabando el mes, él se da cuenta que no le ha dicho al piloto cuándo venirá por él. Y entonces, pues, él se está agobiando, pero dice, bueno, ya vendrá alguien. Y a mediados de septiembre viene un helicóptero y él empieza a hacer gestos al helicóptero, y el helicóptero sigue dando vueltas, y entonces él deja de hacer gestos y va a recoger todo, la cabaña, se prepara para montarse en el helicóptero cuando ve que se marcha. Entonces él dice, bueno, igual no puede bajar porque no hay suficiente espacio y van a ir a por otro helicóptero que pueda venir a recogerme. Y ese helicóptero no aparece hasta que en noviembre fallece. ¿Qué pasa? Él mismo se da cuenta, en las instrucciones de recogida pone que si tú solo mueves una mano, que es lo que estaba haciendo él, significa que está todo bien y que no necesitas ayuda. Y mientras que si necesitas socorro, tienes que levantar las dos manos y no parar de moverlas hasta que ves que están bajando. Entonces, bueno, este tipo de malentendidos que generan mucha frustración, y en ambos casos se puede ver que los dos sabían lo que les esperaba, los dos sabían que iban a morir tarde o temprano. Y las últimas fotos con su cámara está él con una barba muy larga, después de haber vivido en Alaska durante 4 meses, con un papel que pone: he vivido una vida muy feliz, que Dios os bendiga a todos, y algo así. Y él posa con este papel, que es su última imagen. Sí, se le ve que ha perdido mucho peso, ¿no? Y que está... En la película el actor perdió 18 kilos para interpretar estas últimas escenas, y se muestra esta frase que tú dices dentro del autobús, cuando él está ya tumbado en la cama dentro del autobús cuando está falleciendo. Y la última reflexión que él hace es: la felicidad solo es real cuando es compartida, que es como se da cuenta de que todo lo que ha hecho, bueno, no todo lo que ha hecho, sino que el buscar la soledad no le iba a garantizar ni le iba a proporcionar ninguna felicidad, ¿no? Y bueno, y es también un poco como, pues es una frase que solo él ha podido llegar a esa reflexión por verse en la situación en la que está, ¿no? Y reflexionando en todas las personas que le han acompañado durante su viaje, todo el amor y el agradecimiento que siente por esas personas, y bueno, y eso, y como es como un poco la aceptación del momento. Entonces él, cuando en la película, cuando está en sus últimos respiros en el autobús, está como mirando al sol, medio sonriente, como diciendo, y a la vez se enfoca esa frase, ¿no? He vivido una vida plena y feliz. Y bueno, es una historia dura, es una historia bastante dura, y yo creo que todos en alguna forma u otra podemos sentirnos identificadas con él, y con ese, no sé, siento como ese instinto, ese deseo de esa aventura, o esa desconexión del mundo, sobre todo cuando vives en un mundo capitalista que está tan jodido, ¿no? Entonces, bueno, pues normal que le llegara a tanta gente, y bueno, y su hermana, bueno, Mai, si quieres contar, su hermana, que 10 años, no sé si eran 10 años o más tarde, escribió otro libro. Eso, ¿verdad? Es. Contando un poco lo que le pasó a la familia y por qué Chris se marchó. Bueno, sí, como comentas, su hermana Karin sacó también un libro que se llama, The Wild Truth, la verdad salvaje, supongo que será la traducción en español, y comenta un poco los problemas familiares que tuvieron, y el abuso tanto psicológico y físico que recibieron tanto ella como su hermano en la casa donde vivían. También es importante mencionar que Chris descubrió que su padre era infiel durante muchos años, que tenía una doble vida, y esto también pues le traumatizó. Se comenta en el libro de la hermana, que es autobiográfico, que era una casa con violencia, donde las emociones cambiaban de un momento a otro,
y da a entender que aunque había una estabilidad económica, la estabilidad emocional, pues no había mucha estabilidad emocional y que sufrieron mucho. Karin se llevaba muy bien con su hermano, tenían una relación muy estrecha y por eso tras ocurrir todo esto, ella ha colaborado de manera muy activa tanto en la película como en el libro, aportando cartas, información y también intentando hacer que se viese la verdadera personalidad de su hermano. Ella ha viajado, cuando se ha escrito este libro, al menos 3 veces a visitar el autobús donde pasó los últimos meses su hermano. Y sí que es verdad que ella ya le comentó la intención que tenía de cortar la relación familiar. Hay una carta bastante dura donde Chris le comenta a su hermana que se ha graduado, que ha acabado la carrera y que está como engañando a sus padres pensando que por fin ha entrado en razón, que por fin va a seguir el sistema. Y que no les digan nada hasta septiembre. Eso o algo es. así, ¿no? De hecho, algo que me ha parecido súper interesante es que Chris lo que hace es cuando se va de su dormitorio de la universidad, no sé qué hace exactamente, pero básicamente es algo para que los paquetes no sean devueltos, es decir, las cartas que recibe sus padres para que no sean devueltos por no haber sido recibidos. Pero no sé qué pasa, que los padres descubren que no le están llegando las cartas. Entonces contratan a un detective privado que consigue llegar con el hecho de que le multan por hacer autostop. Pero eso no es hasta más adelante, es durante esos 2 años que está viajando, pues descubren que le han multado por hacer autostop porque Chris se equivoca y da la dirección de su casa. Entonces la multa llega a su casa y descubren los padres dónde está y le resulta todo muy raro. El detective no llega a tiempo para descubrir todo lo que está pasando y bueno, la verdad que la perspectiva de Karin sobre la vida que han tenido también arroja mucha luz, ¿no? El cómo puede afectar esto en adolescentes y en jóvenes. Y bueno, la verdad que ha sido muy interesante también leer esto. También se comenta que el escritor de Hacia Rutas Salvajes, Jon Crauer, cuando escribió esta novela ya conocía el contexto del que venían, pero la hermana le pidió por favor que no contase nada en el libro, ya que ella todavía vivía con esta familia y no quería decir nada de momento. Y ya cuando se independizó es cuando publicó el libro. Os recomendamos mucho esta historia y bueno, que os lo veáis cuando estéis en un momento en el que la podáis asumir, porque es bastante dura y también yo la vi hace muchos años y siento que cada vez que la he visto, porque la he visto ya un par de veces, he estado en momentos diferentes de mi vida y como que lo ves de forma muy diferente, ¿no? Porque yo cuando lo vi por primera vez, pues es que me parece que tenía a lo mejor 18, 19 años. Y ahora, pues una década más tarde, pues se ven las cosas muy diferentes y es interesante, ¿no? Y os recomendamos mucho que leáis un poco sobre esto o que veáis la película. Pero bueno, nada más saber que el estilo de la lectura no es como una novela, sino que está más bien redactado como, no como un artículo, ¿no, Mai? Pero más bien como una especie de investigación y las cartas y así, no es tanto una narración como la película, que es básicamente... Eso es, va atrás y hacia adelante. También en medio de la novela se comentan varios casos como el de Chris, luego se reflexiona también sobre la vida de los protagonistas que se encuentra, la gente que le da trabajo. También se hace una mini biografía, ¿no? Pues unas 2 páginas de cada uno para también entender cómo han acabado en esa situación. Entonces se cuentan también otras historias aparte de la de Chris y se nota que hay un trabajo de investigación muy extenso. Y bueno, es un libro que recomiendo muchísimo. Hace casi 10 años vi la película y en ese momento, es una película que te marca mucho y
te deja una sensación, es un poco como los capítulos de Black Mirror, ¿no? Que no sabes si preferías saberlo o no, pero que luego te hace pensar mucho y te hace reflexionar. La novela me ha pasado lo mismo. Encima ahora me parece que lo he visto también con otra perspectiva. Y bueno, que te inspira mucho, ¿no? De pensar más allá de lo que nos enseñan o de lo que se establece, pero luego también el sentir esa empatía hacia él y esta pena o esta frustración, no lo sé, no sabría definirlo. Sí, yo creo que cuando lo vi por primera vez sentía más como yo también me quiero ir al medio de la nada, o sea, como un poco más esa sensación de tiene que ser una sensación muy fuerte, pues vivir en la soledad y en medio de la naturaleza y como valerte por ti mismo y como esa supervivencia y ese idealismo, ¿no? Pero esta vez cuando lo he visto, según lo iba viendo, yo iba pensando, este chico está muy equivocado. O sea, en el sentido de que, no sé, la reflexión que hace al final a mí me parece más acertada, pero según iba pasando la película yo decía, bueno, es que yo igual es que no estoy muy de acuerdo con eso de no es que tienes que ir a la mitad de la nada para buscar tu felicidad, ¿no? Luego, cuando entras... Por eso es interesante verlo en diferentes momentos de tu vida. Totalmente, y cuando entras en foros como Reddit y así, es que es un libro que lees algo y empiezas a buscar y encuentras foros, blogs, noticias y empiezas a leer y te atrapas. Y luego yo estaba leyendo las vidas de otras personas en Estados Unidos también, porque al final, a ver, el contexto es diferente, ¿no? Bueno, pues había gente en blogs y así que comentaban que no estaban de acuerdo. Ellos decían, yo no necesito, es verdad que no necesito una casa enorme para ser feliz con 5 coches y, no sé, y un estatus, pero a mí me hace extremadamente feliz llegar a mi piso con mi mujer y mi hijo y poder ir de vacaciones con ellos y poder, o sea, que no tenía que ser blanco o negro, que no hay que pasar de unos extremos tan... O sea, yo creo que a él es lo que le pasa, ¿no? Con la intención de ir a sus raíces, de romper con todo, al final puede ser muy extremo y que no tienes por qué comprarte no sé cuántos coches y estar trabajando todo el día porque quieres ser el más rico y una casa más grande. O sea, entiendo esa crítica que se hace a la sociedad capitalista, pero al mismo tiempo no tienes que estar viviendo en Alaska en medio de la nada casi sin comer para también descubrir tu esencia o salir de ese estereotipo, no lo sé. Sí, al final parece que era una persona que leía mucho y era muy inteligente, pero igual le faltaban recursos para lidiar con las cosas que le pasaban y al final es que era una persona muy joven. Entonces, igual le faltaba un poco esa perspectiva, ¿no? Pero bueno, sufriendo lo que él sufrió, todo el abuso dentro de su familia, pues es algo a lo que no podremos llegar a entender en qué momento estaba del todo, al menos que hayas vivido esas cosas que vivió él. Pero bueno, una historia muy interesante. Pues para cerrar este episodio, remarcar la frase, la felicidad solo es real cuando es compartida. Y bueno, ahora que viene el verano y con suerte las vacaciones, otra frase que dice él que es: quiero viajar, no quiero ataduras, quiero ser libre. Y bueno, os deseamos con este episodio que disfrutéis mucho si tenéis vacaciones, que viajéis y que os leáis o os veáis esta película también, que os lo recomendamos muchísimo. Hasta la próxima.